Cubo, 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 cubo. Buenos días. Hoy estamos desde el estudio móvil del Gordo Circuito. Hoy es el Gordo Ecológico. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, hoy estoy muy contento porque además de que me gusta hacer este tipo de en vivos, más cuando estamos hablando de temas para ser en cierta forma disruptivos, enseñar a la gente, desmitificar muchísimas cosas. Y por eso hoy pues invité a Lorenzo De Leo. Lorenzo es italiano de nacimiento, actualmente vive en Miami y es fundador y CEO de 10XU, una comunidad dedicada a enseñarles a los emprendedores en innovación todo lo que necesita. Además es el General Partner de Rocker, un holding estratégico que invierte en la creación, adquisición e integración de empresas tecnológicas para incrementar su valor. La verdad que el currículum de Lorenzo es impresionante, no solo tiene un doctorado de matemática pura, sino también de filosofía. Según, y cito, él considera que estamos viviendo un momento único en la historia. La democratización de la información y las tecnologías definitivamente es la persona indicada para hablar de este tema y para mí es un gusto pues hoy tenerlo aquí en esta comunidad para enseñarles a todos ustedes por un lado lo que tiene que ver con la desmitificación de lo que es el blockchain. Para algunos no es ni siquiera desmitificar, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Por eso quise hablar con Lorenzo, pero por otro lado, y por eso les dije en las historias, él está a cargo de una aceleradora aquí en Miami, evidentemente con el tema de blockchain, y pues es muy interesante para todos estos emprendedores en Latinoamérica que quieran implementar el blockchain como tecnología, es una muy buena oportunidad. Así que vamos a tener una conversación de, espero, no más de 45, 50 minutos, digo espero porque ustedes saben que hablo como loco, y Lorenzo se autocataloga que también habla mucho. Entonces, si los dos hablamos mucho, pues es peligroso. Pero bueno, les prometo que no más de 45 minutos, una hora. Vamos a hablar primero un poco de blockchain, como siempre hablamos aquí en el Gordo Circuito, completamente digerible, completamente con peras y manzanas. Y después vamos a hablar un poco del programa que él está implementando para que pues ustedes, si no tienen un emprendimiento, pues le digan a un amigo o a un sobrino, porque todavía están a tiempo de que entren en un proyectazo o un programazo. Voy a buscar a Lorenzo ya. Vamos aquí para invitarlo. Ahí está. Creció la barba, no, lo que pasa es que como, pero sí creció. Pero también estaba. ¿Qué hubo, Lorenzo? Pedro, buenos días a Buenos todos. días. Buenos días, ¿cómo estás? Súper bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Muy, En, muy, muy, muy bien. en versión green hoy. En, en versión ecológica, hoy del estudio móvil en versión eco gordo. Ay, me hubieras avisado y yo también salía, que ahora aparezco aquí súper formal, ¿no? En la oficina. Bueno, ahí está la diversidad. Exactamente. Lorenzo, mil gracias por estar aquí. Ya hice una breve introducción de quién eres. Te quería preguntar, como para entrar en materia, de una vez vamos a manejar esto en conversación, como hemos hablado, pero blockchain y Bitcoin es lo mismo. No es lo mismo. Y vamos ahora a explicar por qué. Aunque la pregunta es interesante porque efectivamente mucha gente sí cree que son sinónimos. El Bitcoin es quizás la primera aplicación que hizo masiva la tecnología blockchain o que la hizo masiva a nivel divulgación, si quieres. En realidad, primero, el blockchain es mucho más viejo, por lo menos a nivel matemático. Y segundo, el blockchain es una tecnología que va mucho más allá del Bitcoin y en general más allá de las criptomonedas. Entonces, hay dos cosas que hay que comentar. Primero, el blockchain es la tecnología sobre la cual se construyen el Bitcoin y otras criptomonedas. Y segundo, que también de alguna manera es implícito en la pregunta, no solo hay un tipo de blockchain, hay un montón de blockchains. Entonces, blockchain es como decir, es una tecnología,
pero adentro de esa categoría hay diferentes versiones, diferentes protocolos, diferentes modelos, ¿no? Es como decir, haciendo una analogía, ¿no? Es como decir, el blockchain es como decir un microchip. Microchip Ok. puede construir un montón de cosas, uno, y dos, hay muchos microchips según las aplicaciones que uno tenga que construir. Entonces, eso ya Ya. es la primera Y aclaración. además con ese, disculpa que te interrumpa, con esa analogía tuya, entonces ese chip se puede utilizar para las criptomonedas, pero también se puede usar para otras cosas que no tienen que ver con criptomonedas, ¿correcto? Correcto, correcto. Entonces, hay que empezar, digamos, a navegar, si quieres, todos esos términos. A pesar de que, ¿no? Yo soy también un fan de la idea de que no hace falta ser tan tecnólogos, ¿no? Y yo creo que el problema que tenemos en el mundo blockchain es que como todavía estamos empezando, yo te digo, en realidad la tecnología lleva ya varias décadas, pero a nivel así, conocimiento masivo, está empezando ahora, o lleva unos pocos años, y el problema es que como todas las tecnologías, al principio, es muy técnica. Hay Ujú. que, ¿no? Entrar un poco en los detalles para entender y las palabras. Pero yo siempre hago la siguiente analogía. Piensa en cuando, por ejemplo, se inventaron las computadoras y empezaron las primeras computadoras domésticas, las que tienes en la casa. Antes tenías que saber programar para poderla usar. Si tú querías Claro. imprimir un mensaje en un papel con tu impresora, tenías que programar todo eso, ¿no? Darle las instrucciones a la computadora para conectarse a la impresora y escribir. Hoy en día, después de años, toda esa tecnología está de alguna manera escondida adentro de la propia tecnología. Todos los tecnicismos, mejor dicho, están escondidos detrás de la tecnología y ahora sí se hacen esas aplicaciones disponibles para las masas. Entonces ahorita, aunque tú no sepas cómo se construye una computadora o cómo se programa, tú puedes prender la computadora, escribir, darle un botón e imprimir. Entonces yo creo que es interesante tener estas charlas como estos momentos, este momento de hoy, porque de alguna manera quiero quitar ese miedo o el mito, ¿no? De que uno tiene que ser hiper tecnólogo, ¿no? Y matemático, ingeniero, para poder entender y utilizar esas tecnologías. No, yo creo que ya estamos empezando en esa fase de madurez en la que el énfasis es más en las aplicaciones que en los tecnicismos. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que aquí hay un tema importante que la gente tiene que entender que es más como una especie de dogma de fe, algo como si fuera religioso, donde tú no necesariamente tienes que entender cómo funcionan muchas de las cosas. Lo que tú realmente tienes que entender es que funcionan. O sea, que alguien al quien tú sí crees o que tiene cierta admiración, que sí es técnico, que sí conoce, que en este caso, por ejemplo, tú, que alguien que uno puede decir, bueno, sí, yo creo en él, yo creo en lo que él me está diciendo, en su currículo, en toda su información. Entonces, de esa manera, pues yo confío en él. Y estoy diciendo, por ejemplo, en este caso, pues tiene tales usos posibles, me puede ayudar de esta manera y aunque yo no tenga que saber exactamente cómo funciona, porque no sabemos cómo funciona el celular y lo usamos todos los días, no sabemos cómo funciona el correo electrónico y enviamos correo electrónico todos los días, no sabemos cómo funciona un antivirus y confiamos en el antivirus. O sea, nosotros instalamos un antivirus creyendo que yo estoy protegido porque tengo antivirus. ¿Y cómo sabes tú que está funcionando? Bueno, porque es un tema de confianza, ¿no? De tener confianza. Entonces, yo creo que sí hay que entender algunas cosas y aquí voy un poco con la siguiente pregunta, es ¿qué es lo que vino a resolver blockchain? O sea, ¿por qué? Ok, yo no voy a entrar en temas técnicos ahorita, no me interesa saber exactamente cómo funciona, ya sabemos que blockchain es algo, no es nuevo, que no es una tecnología inventada nueva, sino un cúmulo de muchas tecnologías que se juntaron, una especie de receta maravillosa de un pastel o de una torta donde ya el chocolate estaba inventado, la leche, el huevo, y simplemente alguien creó esta receta que funciona de maravilla. Tenemos entonces que Bitcoin es blockchain, pero blockchain no necesariamente es Bitcoin, o sea, que es como una especie de chip que podemos utilizar en muchos otros proyectos que no necesariamente tienen que ver con criptomonedas y que ni siquiera tienen que ver necesariamente con finanzas o medios de pago. Pero entonces,
¿qué es lo atractivo de blockchain? O sea, ¿por qué todo el mundo está como loco? ¿Es una moda o realmente es algo que se va a solucionar? ¿Y qué es lo que está solucionando? Yo no creo que sea una moda, yo creo que está de moda hablar de blockchain, pero la tecnología de por sí y sus aplicaciones no son una moda en el sentido de que no son algo que va a terminar para pasar a otra moda. Yo creo que estamos delante a un salto tecnológico, como muchos sabidos en la historia, y no exagero diciendo, creo que está a la altura, por ejemplo, de cuando se inventó la máquina de prensa, que fue la tecnología que permitió la divulgación de información que antes estaba en las manos de los pocos que escribían a mano y hacían copias de libros, pues de repente, ¡pum!, se empezaron a copiar libros para su divulgación masiva. Entonces, eso fue un momento histórico que no fue una moda, fue un cambio en la humanidad. Otro momento histórico, pues la comunicación, el Internet. Yo creo que este es otro momento histórico, por lo tanto, no es una moda, está aquí para quedarse. Primer punto. Segundo punto, ¿qué es entonces lo que soluciona? ¿Cuáles son los beneficios del blockchain? Primero, para un poco entenderlo, sin entrar en el detalle de lo que es la cadena de bloques y todo eso, porque justamente acabamos de decir que no es tan importante saberlo, pero por lo menos entender que es una tecnología que está relacionada con el tema de registro de data, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo en el que quizás sin saberlo hay un montón de data, está basado en la data, el mundo. La data significa un punto, una información que registra, por ejemplo, lo que hemos hecho, dónde hemos estado, conversaciones, pagos, cualquier cosa en este mundo tan digital en el que vivimos, al final acaba siendo data. Entonces hay muchas maneras de escribir esa data, o sea, de registrar la data, hay muchas maneras de guardar esa data y hay muchas maneras de usarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del banco, una data es cuánta plata tienes tú en tu cuenta del banco, otra data es cuánta plata tengo yo, y otra data es si ha habido un movimiento de tu banco, de tu cuenta a mi cuenta, por ejemplo. Cualquiera de estas informaciones equivale a data que se tiene que procesar y guardar en algún lugar. El blockchain lo que hace es mejora desde muchas perspectivas la manera en la que registramos data. Por eso es tan universal, porque la data está en cualquier lugar. Ahora, ¿cuáles son los beneficios? Creo que la gente que nos escuche habrá posiblemente oído de los beneficios a nivel seguridad. Todo el mundo asocia el blockchain con un tema de seguridad, que es una data que no se puede cambiar. Y eso yo estoy de acuerdo, es un gran beneficio, expliquémoslo, pero yo te adelanto que yo creo que hay beneficios por lo menos iguales o incluso más grandes, más importantes. Entonces, rápidamente, ¿por qué el tema de la seguridad? Porque es un registro de data basado en algoritmos matemáticos que pueden ser diferentes según el tipo de blockchain, pero el punto es que la data, una vez que se registre, no se puede cambiar. Y eso es importante, porque entonces eso evita que haya manipulación de data, ¿no? Volvamos al caso, por ejemplo, de una transacción de un banco. Sí, hay una data que está metida en un registro del banco que dice que yo te envié dinero, pero si alguien entra y modifica esa data, ese dinero ya no Ya te no llega, está. ¿no? Entonces, eh, hay un aspecto importante de seguridad, es prácticamente imposible cambiar la data que se haya registrado con el blockchain. Entonces, hay un montón de aplicaciones a nivel seguridad. Y ya te adelanto, el caso del banco es uno, pero por ejemplo también imagínense en el caso de logística, ¿no? Este paquete ha pasado por aquí, de repente el paquete se pierde, pero no vas a poder cambiar esta data. No, aquí sí Claro. es tu paquete. Si se perdió después. Pero aquí, si esto está en el blockchain, el que puso ese registro de data, que el paquete estuvo acá, eso no lo puedes cambiar después. Entonces, aplicaciones de ese tipo. Seguridad a la hora de registro de data. Pero la aplicación, incluso a nivel filosófico si quieres, que a mí me parece más disruptiva, o sea, donde de verdad uno tarda un minuto para entenderlo, pero luego te cambia la perspectiva del mundo, es el tema de la descentralización. Mm.
Entonces, ¿qué significa? Hablemos de centralización primero. Eh, en muchos casos hay, eh, digamos, autoridades, hay instituciones, organizaciones que son garantes de que la data se esté registrando correctamente. Por ejemplo, el banco, cuando yo mando dinero, no, mi banco y tu banco hablan y entonces si alguien tiene preguntas, hay que hablar con el banco. Y el banco es el que dice, sí, es verdad, él tiene esta plata y se la mandó a Fedor, por ejemplo. Entonces el banco ahí cumple con un rol de centralización. El garante de las transacciones y del registro de esas transacciones es el banco. Igual que un notario, si yo te vendo mi casa, vamos, el notario se siente y dice, sí, este es Lorenzo, es verdad, ese es Fedor, es verdad, lo he comprobado, y es verdad que el tipo está firmando con su puño y letra, y todo lo que está pasando aquí es verdad, porque lo dice una institución, el notario, por ejemplo. Esos son ejemplos de sistemas centralizados. Lo que el blockchain te permite es descentralizar la información, es decir, que algo como una transacción sea real y legítima, no porque lo diga una institución, sino porque lo dicen un montón de personas o de computadoras conectadas a la red. Entonces, ya no confiamos todo el poder del garante de la información a una institución, sino que hay mucha gente que es garante de esa integridad de la información. ¿Y por qué esto es importante? Porque el 90% de las cosas que hacemos en nuestras vidas estamos dependiendo de la integridad del banco, del seguro, de... Importantísimo, y perdona que te interrumpa ahí porque quiero volver a hablar entonces de lo que estábamos hablando al principio, confianza. En este caso, nuevamente, se trata de confianza. O sea, tú tienes el antivirus porque confías en el creador del antivirus, que él te está diciendo que no tienes virus, pero no sabes si él es el mismo que envía los virus para después decirte que te detectó un virus. Entonces, en el caso, como estás comentando, blockchain, para ir puntualizando, es un gran registro, registro de información. Imaginemos que tengamos un Big Brother, una persona que nos está viendo constantemente y está diciendo, el gordo se fue al baño, el gordo, Fedor prendió el teléfono, Fedor se movió hasta la izquierda, todo lo va registrando en un apuntador, pero además no es una persona, o sea, es un libro que registra información, pero lo escriben mucha gente, es colaborativo, no hay un único libro, hay copias de libros por todos lados, lo que tú vas escribiendo aquí se va copiando en otro apartamento, en otra casa, y lo van copiando en el libro de ahí. Entonces, es registro de información, es descentralizado porque no, aquí no hay confianza, aquí no tienes que confiar en nadie, aquí es lo que es. O sea, ahí está la información y no dependes del banco, no dependes del notario, de su integridad, de su moral, de sus principios, porque él al final dijo, hoy estuvo Lorenzo aquí, mañana le dan $1.000.000 y dijo, ayer fue que estuvo, hoy no, pero aquí, no, mira, aquí está el documento donde el notario dijo que aquí estuvo el día de ayer, pero si no fue ayer, fue hoy, no, aquí está, y ahí se pierde. Sigues teniendo que basar en confianza, en la autoridad, porque bueno, si el señor notario lo dijo, ¿quién va? Demuestra que es mentira lo que él está diciendo y no hay una verdadera eh, seguridad, no hay una verdad. Es la verdad que quiere mostrar el ente central, el ente que está encargado de disponer de ti, el que dice yo tengo mi dinero, el banco, pero no, no le puedes transferir a él, o por qué le vas a transferir a él, o no, mira, te la devolvieron, o hoy no, o sea, él decide, al final tú dependes de él, y es justamente la confianza la que estabas comentando, ¿no? Sí, entonces, confianza es un aspecto y también otra consecuencia de la descentralización en muchos casos es también la eficiencia. Porque, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que depender de un tercero para certificar que yo estoy haciendo algo y como he hecho eso, a cambio voy a recibir, por ejemplo, una recompensa, si todo eso tiene que pasar delante de un tercero, pues entonces voy a tener que esperar a que el tercero pueda juntarse conmigo. Tengo que enseñar, mira, yo sí he hecho esto, lo tengo que comprobar. Ok, el tercero dice, ok, sí es verdad, lo has hecho. Entonces ahora sí le puedo decir a Fedor
que te dé la recompensa. Entonces ya te llaman y dices, mira, sí, efectivamente Lorenzo es real, lo ha hecho, ahora ya puede. Todo eso, no, espérate, ¿qué es? Viernes por la tarde, no, ya no estoy, espérate al lunes, pero llamo a la manager para que apruebe, ¿no? Si todo eso ya no depende de un tercero, se puede automatizar. Entonces, uno puede decir, tú y yo vamos a tener un contrato que dice, si yo, Lorenzo, hago esto, esto y esto, entonces tú, Fedor, me das una recompensa. Y todo eso nosotros lo digitalizamos, lo ponemos en el blockchain. Entonces, no dependemos de que alguien revise y apruebe, porque el mismo blockchain dice sí, Lo ejecuta. es pasado y como está en el blockchain, nadie lo puede manipular, por lo tanto sí es cierto, y automáticamente, sin que ni siquiera tú lo veas, automáticamente la recompensa, ¡pum!, se ejecuta. Entonces, siempre acabamos hablando de temas financieros. Me gustaría ahorita también hablar de otras aplicaciones, pero el tema Justamente, financiero es el más evidente, ¿no? Entonces, como te digo, pues hacer transferencias, hacer préstamos. Si yo te presto una plata y tú me la vas devolviendo todos los meses, no hace falta que el notario diga, sí, es verdad, él me la devolvió, entonces ya le puedo cancelar el préstamo. No, eso es algo que se puede automatizar digitalmente. Lo que faltaba antes es que dependíamos de data que se podía manipular. Por eso la necesidad de un tercero que fuera garante de eso y por eso la necesidad de nosotros confiar en ese tercero. Ahora estamos, pum, quitando todo eso y ya es una conversación directa entre nosotros donde los testigos, hay miles de testigos, personas o computadoras que son garantes de que esto está pasando. Entonces, sí, a mí, definitivamente el tema financiero es el más fácil o el más común, es por donde empezó y muchísima gente lo ve, pero tal como dices, hay muchísimos usos y pues no solo quitas la confianza también, sino también quitas costos, aunque volvamos a hablar de financiero, o sea, cuando haces todos estos proyectos, al quitar al notario, al registrador, al testigo, al garante, te ahorras 3, 4 días de operaciones, pero además te ahorras un porcentaje porque ellos cobran por eso. Y aunque el blockchain también cobra, pero cobra dependiendo en distintas plataformas, unas cobran más o menos o no cobran, pero definitivamente el gasto es marginal. Hay dos ejemplos, porque sí me gustaría que empezáramos a hablar algo de lo que no es financiero para que la gente lo pueda ir entendiendo. Pero hay dos ejemplos que gráficamente coinciden con lo que tú estás diciendo. Uno fue un desarrollo que yo hice una vez para una universidad en línea, donde ella tenía que pagarle a sus trabajadores, a sus profesores, por cada reproducción que hicieran en el video. O sea, el negocio con los profesores era simplemente ese. Tú grabas la clase, la pones en nuestra plataforma y como son electivas donde nuestros estudiantes pueden escoger qué curso ver, quien reproduzca tu video, yo te pago. Entonces ahí empezaba el tema de, me lo reprodujeron, cuántas veces me lo reprodujo, si estuvo, lo vieron 2 o lo vieron 5, no me han pagado, tengo 5. Y nosotros lo que hicimos fue un contrato inteligente, donde básicamente cada vez que se reproduzca esto, automáticamente le vas a enviar un token o un pago al profesor a su billetera. Y el profesor, había algunos que decían, yo quiero euros, era en este caso porque era europea, yo quiero euros, yo no quiero nada de cripto. Entonces su billetera automáticamente al recibir enviaba a tesorería y la tesorería al recibir de él pues generaba un pago vía transferencia bancaria, interconectando muchas cosas que escapaban también del blockchain, pero básicamente el blockchain resolvía que cada vez que alguien reproducía un video, automáticamente el profesor recibía su pago sin que nadie estuviera en el medio, sin que nadie lo pudiera cuestionar, sin que nadie lo pudiera variar, sin que nadie lo pudiera alterar y ni siquiera tener que preguntar cuándo me es mi pago. Si no te han pagado es porque nadie lo ha reproducido, ¿no? Exactamente. El otro ejemplo es los registros inmobiliarios. Un registro inmobiliario es un ente central donde la propiedad de las casas o de los apartamentos, tú no transfieres la casa de un lado al otro, es simplemente hay alguien en el medio que te dice, tú eres el dueño de eso porque tú tienes la titularidad de eso. Lo mismo que los jugadores de fútbol, pues realmente los equipos no son dueños de la persona, sino son dueños de la ficha, son dueños de ese, y hay una credibilidad que esa ficha evidentemente
puede ser falsificada porque es un pedazo de papel, pero hay todo un tema de credibilidad donde todo el mundo sabe que Messi está en el Paris Saint-Germain. O sea, no puede aparecer ahora el Real Madrid con la ficha de Messi porque a lo mejor es igualita físicamente, pero hay un tema de consenso de que todo el mundo sabe que es que está en París y no que está en Madrid. Entonces, el registro inmobiliario puede ser el blockchain, donde puedes, y aquí entraríamos en temas como las NFT, donde cada apartamento o cada propiedad tenga un único token y pues se transfieran los tokens entre las billeteras y quien tenga el token es el dueño de la propiedad, punto. No necesitas registrador, no necesitas notario, no necesitas a nadie. Tú simplemente emites por primera vez que cada propiedad va a tener un token específico y quien se transfiera ese token va a tener el título de propiedad como hoy en día en todos los países tenemos un papel con sellos que dice que somos dueños, pero eso es objeto de toda una burocracia en el camino, de toda una posible corrupción, de todo un posible enredo y de costos asociados que se pudiera resolver con un contrato inteligente, por ejemplo. Y un poco para construir encima de ese ejemplo, como ahora entonces, esa transferencia de propiedad se puede hacer sin pasar por terceros, por lo tanto simplificando o eliminando toda la burocracia, porque yo transfiero el token que representa la propiedad y no necesito que nadie diga que es verdad porque lo dice blockchain. Entonces, para llevarlo a segundo nivel lo que se está haciendo ahora es, en lugar de crear un token que represente una propiedad, la propiedad se puede dividir en un montón de tokens que vienen siendo cuotas, que son porcentajes de la propiedad. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un apartamento, en lugar de vender todo el apartamento, yo lo subdivido en 10 tokens, cada token corresponde, por ejemplo, al 10% de la propiedad, y ahora yo, en lugar de encontrar a un comprador que tenga toda la plata para comprarme todo el apartamento, yo puedo empezar, por ejemplo, a vender cuotas. Y digo, tú quieres el 10%, no tienes toda la plata, pero puedes comprar el 10%, yo te doy un token. Tú quieres otro 10%, yo te doy otro token. Entonces, ¿por qué? Esto se podía hacer antes también. Lo que pasa es que conlleva llevar a todos los compradores y al vendedor al notario, firmar contratos diferentes en los que todos están de acuerdo, todos dicen, sí, es verdad, este tipo es real, este tipo existe, este está aquí firmando, no, este no puede viajar, entonces hay que esperar. Ahora todo eso se simplifica, entonces yo puedo manejar, por ejemplo, la venta de mi apartamento con varios compradores que además, cuando sean dueños de este token, a su vez, quizás lo puedan volver a vender con la misma simplicidad con la que lo compraron. Entonces eso te abre un mundo, porque hay muchos mercados. El otro día hablaba con alguien en Argentina. En Argentina hay un montón de propiedades a la venta, pero no hay disponibilidad para comprar. Además, en Argentina no te dan préstamos, no te dan hipotecas. Entonces, no hay tanta gente que tenga la plata para comprar el apartamento entero, y entonces hay un montón de apartamentos que se quedan ahí sin vender. Solución, se tokenizan. Entonces, aunque no me llegue la plata, pero yo sí quiero invertir porque sí quiero meter mi plata en algo que creo que va a subir de valor. Ok, no puedo comprar todo el apartamento, compro tokens, ¡pam! Entonces se da una movilidad, una liquidez a un mercado que se había quedado parado, simplemente por el hecho de que ya estamos quitando la burocracia. Entonces eso es tan sencillo como conectarse y comprar. Claro, es muy interesante porque ahí entra en una democratización de Ajá. muchos sistemas. O sea, entra una democratización primero de quitar la burocracia innecesaria, esa burocracia de todo ese personal en el medio que te ponen trabas, que te cobran, que ya lo hablamos antes. Pero también entra en una democratización justamente de por qué yo quiero comprar un pedacito de apartamento. Porque no tengo el dinero. Pero ajá, si no tienes el dinero, para qué quieres, qué vas a hacer con ese pedazo? Bueno, quiero ir creciendo económicamente porque no todo el mundo tiene las mismas oportunidades a la hora de invertir. O sea, mucha gente quiere ir creciendo su patrimonio, pero no tiene $500 para comprar una acción o no tiene la posibilidad de comprar un apartamento ni de comprar un auto o un carro. Pero ¿cómo das ese puente? O sea, ¿cómo vas en una transición de ir comprando pedacitos de cosas que ganen valor en el tiempo y entonces después las puedas vender y puedas ir
incrementando tu patrimonio. Eso es muy importante porque hoy en día hay, sin entrar en temas sociales, filosóficos, pero sí hay dos grandes diferencias en el mundo económico, ¿no? La gente que pudiera ir entrando a ese mínimo, entrando a por lo menos puedo comprar un carro o por lo menos puedo comprar una acción, quizás no de Tesla, pero puedo comprar una acción de otra que está mucho más económica y voy creciendo mi patrimonio, pero después hay un escalafón abajo que no puede ni siquiera comprar una acción de $30 porque no tiene ni los $30. Entonces, ahí es donde entra esa democratización porque pudieras tokenizar cosas, pudieras tokenizar hasta la acción de $30 en un mercado futuro que lo permitan los reguladores, ¿no? Te hago otro ejemplo, porque ese es para mí el tema de la democratización, ¿sabe? Y otro ejemplo es el del mundo del arte. La gente invierte en obras de arte desde hace miles de años, ¿no? Porque si tú compras un buen cuadro y el artista es bueno y crece su reputación o se muere trágicamente, entonces se crea el mito, cualquier cosa, ese cuadro, la gente, todo el mundo lo sabe, los cuadros pueden subir de valor de manera exponencial. ¿Cuál es el problema? El acceso. Si yo ahora quiero comprar un Picasso, bueno, la verdad que yo no tengo ni idea, pero un Picasso, ¿cuánto costará? $200,000, digo por decir. Entonces, aunque yo sepa, ese Picasso va a subir de valor, estoy seguro por X, Y, Z, no tengo acceso a esa obra porque no me lo puedo permitir. O sea, es como siempre decimos, ¿no? Los ricos se hacen más ricos, pero simplemente porque tienen acceso a unas oportunidades que muchos, a las cuales muchos no tienen acceso. ¿Qué pasa ahora? Yo ese Picasso de $200,000 lo puedo tokenizar, las cuotas las meto en el blockchain, entonces yo puedo empezar a vender cuotas a partir, por ejemplo, de $1. Entonces tú tienes $5, te gusta ese Picasso y tú crees que ese Picasso va a subir, compras $5. Si el Picasso dobla su valor, tus $5 valdrán 10. Entonces, no es Claro. que tienes que tener 200,000 para hacer 400,000, puedes tener $5 y sacar 10, por ejemplo. Entonces, eso se puede aplicar a cualquier activo, cualquier tipo de propiedad, virtualmente se puede tokenizar. Entonces, una vez más, ¿se podía hacer antes? Sí, yo podía juntarme con 20 amigos, crear una sociedad, ir al notario, comprar el cuadro, pero eso te tardas un montón de tiempo, un montón de dinero, dependes de un montón de gente, tienes que tener a los amigos, tienes que ir al notario, y acá cada uno tiene su cuota, pam, 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 y yo compro la cuota y la puedo incluso Además vender. dependía de muchísima confianza, entonces te tendría que gustar los demás participantes cuando en verdad no, pero no, tú no ibas a invertir donde habían 4 o 5 participantes que tenían mala reputación, entonces ya eso te daba mala espina. En cambio aquí no tienes ni que conocer al resto de los participantes, tú compras tu cuota y no sabes quién más tiene el resto de las cuotas y puedes... eso es lo interesante, la democratización. O sea, volvemos al ejemplo de Tesla como del Picasso. O sea, yo creo fielmente en Tesla, yo sé que va a subir, pero no tengo $1,500 o lo que cuesta la acción ahorita, no lo sé. Entonces, ¿cómo yo invierto en Tesla si estoy absolutamente seguro que Tesla va a subir, pero no puedes? Y te cortas las venas por Elon Musk, pero no puedes. O sea, no tengo $1,500. O me corto las venas por Picasso, me encanta Picasso, pero no puedo. Y yo sé que ahorita va a venir el centenario de la muerte y entonces va a subir. Es como una impotencia que esto viene a resolver y que definitivamente te da esa oportunidad de democratizar. ¿Tú crees, Lorenzo, que esto, y quizás está un poco más asociado al tema de las criptomonedas, pero en general tú crees que ya es tarde? ¿Tú crees que ya arrancó esta moda que empezó en el 2017 y ya es tarde? Ya no tiene sentido meterme en el mundo del blockchain porque yo creo que esto ya arrancó y ya me dejó el tren, ya me dejó el autobús como cree mucha gente. Yo creo que, volviendo un poco a la analogía de la computadora de antes, yo creo que estamos como en 1997. O sea, siento que estamos apenas entrando en la fase ya de uso de las aplicaciones y está justo empezando. Es decir, cuando se inventó el Internet,
Al principio no todo el mundo ¡pam! Se echó, pero en realidad hoy todavía hay compañías que están creciendo gracias al Internet y estamos pues 30 años después. Así que, y todavía, fíjate por ejemplo en Internet, todavía el 40% de la población mundial no tiene acceso a Internet. O sea, ni siquiera el mundo de la Internet ha terminado. Ni siquiera. Falta todavía darle acceso al 40% de la población a nivel mundial y eso va a pasar y está pasando de hecho cada vez más rápido. O sea, ¿no? El tiempo que se tarda en llevar la Internet a diferentes lugares del mundo es cada vez más corto porque hay más interés, hay más inversión, hay más tecnología, más barata y de mayor alcance y todo eso. Entonces, imagínense, todavía no ha terminado el boom del Internet, el de blockchain, acabamos de empezar. O sea, todavía, sí, bajo tu analogía, todavía no existe Google, todavía no existe Apple, todavía no existe, bueno, iPhone, por ponerlo de esa forma, todavía no existe Amazon, Netflix, Alibaba, nada de eso existe aún si lo llevamos al plano de lo que es el Internet. Y creo que más importante aún, no solo que no existan todas esas empresas todavía, sino que va a ser igual de corrígeme si me equivoco, va a ser igual de indispensable para todos. O sea, no va a haber alguna industria que en 2021 no use Internet, no va a haber en 20 o 30 años una industria que no use blockchain. O sea, va a ser como pasa hoy con el Internet, que tú puedes no saber nada de Internet, que puedes ni siquiera entender cómo te conectas, pero usas Internet. Exacto. Y hoy, por ejemplo, tú vas y cuando ves una compañía que usa blockchain, lo ponen en la página web y dicen, seguridad en logística gracias a la tecnología blockchain, ¿no? Y te explican cómo funciona y tal. Llegaremos a un punto en el que ni siquiera se mencionará que blockchain, que se está usando blockchain o qué blockchain hay detrás. Es como hoy decir, la página web, yo no sé si está hecha con Java, con esto, con el otro, no sé qué protocolo usan, no sé si usan Flash o si usan, no lo sé. Lo que yo sé es la propuesta de valor. Hay un ahora, cómo está hecho esa web o este producto, llegaremos a ese punto. Entonces ahí será la verdadera masificación cuando ya dejaremos de hablar del blockchain y simplemente lo disfrutaremos, ¿no? Y claro. No estamos ahí todavía. Por eso digo, estamos todavía cuando en las computadoras para poder imprimir tenías que saber programar. Estamos ahí. Falta todavía desarrollar el Windows 3.1, falta desarrollar el iPhone, falta desarrollar un montón de cosas. Los smartphones, los chats, las aplicaciones, o sea, todo lo que el correo electrónico, porque básicamente en el 97 no se usaba mucho el correo electrónico todavía, ¿no? Exacto, y era complicado mandarlo, y hoy en día pues lo tenemos en el teléfono, o sea, exactamente. Entonces, no estamos tarde. Específicamente, como decías, la pregunta también está muy relacionada al tema de las criptomonedas, porque una cosa es decir, no estamos tarde en cuanto a entender el blockchain y de repente implementarlo. Otra cosa es decir, estamos tarde para sacarle dinero, aprovechar ese boom de las criptomonedas. Y ahí lo mismo, tampoco. El volumen de dinero que hay en criptomonedas es todavía menos del 1% a nivel mundial, es el 0.1% a nivel mundial. Entonces, si es verdad, hay mucha gente que ha hecho mucha plata, hay mucha gente que ha invertido en criptomonedas, que la han sacado del estadio en poco tiempo. Yo no sé si eso seguirá siendo así, honestamente, de repente sí, de repente no es tan importante, en mi opinión. O sea, eso es como la lotería, ok, listo, pero no es el valor. El valor en las criptomonedas está en la democratización, en el acceso a personas que de repente no tienen acceso a las finanzas tradicionales. Las criptomonedas democratizan también el acceso a las finanzas y yo creo que, una vez más, estamos apenas empezando. La gente que dice que el Bitcoin ya está muy caro, el Bitcoin puede subir hasta $1.000.000, o sea, es relativo, es relativo. Y va a subir a $1.000.000. No sabemos si en 20, 30 años o en un mes, pero va, o sea, va a llegar a $1.000.000, ¿no? Y ese ejemplo que pones es muy interesante porque es como volvamos a lo de Internet, como en los 2000 cuando empezó el boom y la crisis, las .com,
cuando muchísima gente compraba dominios y los vendía. Y era como que aprovecharse de una situación que estaba ocurriendo, producto del boom, de la implementación, de la emoción, pero ese no, era solo volatilidad, eso era solo especulación. No quiere decir que hoy en día cuánto vale Amazon.com, no Amazon como empresa, evidentemente. Yo creo que, o sea, es incalculable el precio. No quiere decir que no haya un valor en los dominios y que realmente pueda tener un mercado secundario si alguien quisiera poder venderlo como un activo, pero de eso no se trata Internet, no hay gente vendiendo dominios. Sin embargo, en los 2000, pues muchísima gente ganó muchísimos cientos de miles de dólares solamente por haber registrado McDonald's.com o cualquier otra BurgerKing.com y al final eso hizo que él pudiera venderlo. Entonces, sí, hay como una pesca en río revuelto ahorita que en el futuro va a seguir, o sea, con el ejemplo del dominio, sí van a adquirir valor y sí va a ser un mercado importante donde vas a poder ganar dinero con la venta, pero de eso no se trata las criptomonedas. Las criptomonedas se trata del problema que viene a solucionar, pero que bueno, que definitivamente no es hoy que vamos a hablar de este tema, porque además creo que de esa información ya hay mucho. Háblame, quiero hablar de la aceleradora, quiero hablar también antes un poco de Algorand para que entiendan la transición cuando hablamos justamente de que hay muchos blockchain o de que hay justamente muchas opciones. Eh, Quiero saber un poco en qué consiste la aceleradora que tienen, no solamente para las personas que nos están viendo, como lo dije varias veces, todos tenemos un amigo, un sobrino, un primo que está haciendo un startup o que está implementando una gran idea que involucra obviamente blockchain y no tenemos las mismas oportunidades en Latinoamérica, y eso lo hemos hablado mucho. Pues ustedes le están dando esa oportunidad a quien tenga una idea realmente disruptiva o que realmente eficiente, sobre todo con temas que involucren a blockchain y que no necesariamente tengan que ser financiero, por eso también hicimos mucho hincapié en la introducción. Pues háblame un poco de Algorand, por qué Algorand y principalmente la aceleradora, ¿no? Mira, te cuento, déjame empezar por la aceleradora, porque de repente es interesante explicar qué significa aceleradora, ¿no? Simplemente aclarar esto. Es un programa para ayudar a emprendedores que estén empezando o que ya tengan un negocio y literalmente vamos a ayudarles para acelerar el crecimiento. Es decir, vamos a agarrar negocios que estén en un punto determinado y les vamos a ayudar para que al final del programa con lo que la compañía necesita acelerar. ¿Cómo funciona eso? Hay una convocatoria, la convocatoria es absolutamente gratuita, la gente se registra. De hecho, ahorita vamos a poner la página web, ¿no? Para que la gente se pueda Sí, inscribir. este video lo vamos a dejar en publicado en IGTV y en la descripción le vamos a poner todos los links para que puedan pues hacer clic, porque desde los IGTV sí se puede, y vayan a la página y también subo una historia ahorita para que puedan ir. No se preocupen por eso, que van a tener la información a la mano. Buenísimo. Yo, de momento, espero haberlo escrito bien, pero bueno, lo pongo ahí por si acaso. Entonces, la gente se registra, tienen tiempo hasta el 17 de octubre, así que queda tiempo. Se registra básicamente llenando un formulario que encuentran en la página web. Y el formulario, pues, tiene preguntas básicas: cuál es el problema que estás resolviendo, cuál es la solución que estás aportando, cuál es la situación del mercado, cuál es tu producto, cuál es tu equipo, ¿no? Informaciones que si tienes un negocio, pues es lo mínimo que uno pues tiene que conocer. En base a eso, nosotros revisamos todo lo que entre y posiblemente seleccionamos ciertas compañías que van a pasar por una serie de entrevistas. Las compañías que salgan ganadoras de este proceso acceden al programa. Y el programa tiene tres características. Uno, hay una inversión inicial garantizada de $35,000. Cada compañía que entra al programa va a recibir $35,000 en el momento de empezar el programa. Segundo, hay un acceso a un programa de 10 semanas en el que hay
clases con instructores, mentorías privadas, mentorías grupales, office hours, tutorías, coaching y eventos. El programa empieza el 2 de noviembre y termina en febrero, puesto que son 10 semanas, pero tenemos un descanso para la semana del Día de Gracias acá en Estados Unidos y una pausa también para Navidad. Y la tercera componente, en febrero, al terminar el programa, hay un Demo Day. Es decir, hay un evento en el que todas las compañías tendrán la oportunidad de pitchear sus emprendimientos delante de inversionistas. Entonces, estamos muy orgullosos de ofrecer algo así porque, como digo, es gratis. Es literalmente para todos. Hay solo Hay ventajas. hay que vivir en Miami y es en inglés. Buenas preguntas. Entonces, no hay que vivir en Miami. El programa es virtual. Va a haber dos momentos en los que sí queremos que las compañías vengan presencialmente. Uno es en diciembre para conocernos y uno es en febrero para el Demo Day, cuando se pitchea delante de los inversionistas. Salvo eso, todas las demás actividades son virtuales. Y el tema del viaje es interesante porque nos gustaba esa idea del modelo híbrido, ¿no? Entonces ya estamos saliendo de la pandemia. Sin embargo, el hecho de hacerlo virtual va a permitir que mucha más gente pueda participar, porque imagínate si te pidiera, tienes que mudarte a Miami 3 meses para participar. Pues, Claro. sí. Entonces, es interesante ese modelo híbrido. Parte de la razón por la que hay una inversión inicial de $35,000 es también porque queremos que las compañías puedan aprovechar el programa y puedan incluso venir a Miami cuando necesiten. Para nosotros dar una inversión de antemano es importante porque crea ya una conexión con las compañías, un compromiso por ambos lados, así que no es simplemente, bienvenido al programa, no, aquí ya somos socios. La pregunta ahora es, ¿cómo vamos juntos a crecer tu emprendimiento, pero ya como socios? Entonces, queremos que se cree ese vínculo y también queremos que, como te digo, las compañías tengan algo de cash para poderse enfocar en el programa en lugar de estar desesperadamente, ¿sabes? De repente Buscando para haciendo otras facturar. cosas, ¿no? Entonces, y en cuanto a la pregunta si hay que conocer, hay que hablar inglés, la respuesta es no, y eso también es una diferencia, yo creo, bastante interesante con respecto a programas parecidos. Es el primer programa que yo conozca que es bilingüe, inglés y español. Entonces, verán, la página web está en 2 idiomas, el formulario de registro está en 2 idiomas. Ustedes pueden aplicar o en inglés o en español. Todas las sesiones las vamos a ofrecer en inglés y en español. Hay mentores que hablan inglés y español. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque programas como estos los hay, especialmente en Estados Unidos, pero yo siento que hay mucha gente en América Latina que no tiene acceso a estos programas, o porque todavía no hay cultura, entonces la gente no conoce la existencia de estos programas, o porque son programas americanos que cuestan dinero y que además son en inglés. Entonces nosotros literalmente quisimos quitar cualquier tipo de barrera económico y de lengua, de idioma, para que literalmente cualquier persona con una buena idea y con buen equipo y con buenos propósitos pueda participar. Eso sí, es la democratización del acceso al venture capital de alguna manera. Y está muy en línea pues, con lo que nosotros hacemos con Rocket, con TenXU, la plataforma educativa. Nosotros creemos que América Latina tiene un potencial gigante y creemos que en muchos casos no tienen acceso todavía a muchas de las cosas que acá en Estados Unidos son obvias. Entonces nosotros queremos poder brindar acceso a esas cosas. Yo veo esto como un puente de como extenderle la mano a Latinoamérica, como ayudarlos a montarse en este tren o en este autobús que donde definitivamente Latinoamérica no tiene las mismas oportunidades. Sí hay que entender, y yo creo que es importante que nos cambiemos el chip, de que ese tren es un tren que tiene ciertas características, ¿no? Un tren que necesitas tarde o temprano hablar inglés si quieres llegar más lejos, donde necesitas claramente pues poder tener que ir y viajar a Estados Unidos, pero que en ese puente transitorio pues alguien te está dando una mano de decir, bueno, no es lo mismo saber inglés desde el punto de vista profesional que de repente tener que
aprender o estar nervioso y ansioso y transmitirte y comunicarte o hacer un pitch donde a lo mejor no te sabes comunicar igual. Entonces yo creo que esa es la mano que te está entendiendo, como no te preocupes, explícamelo como me lo sabes explicar, lo que me importa a mí en este momento es tu capacidad, tu conocimiento, tu idea, y después entrarás en los formalismos de adaptarte a ese tren que sí es en inglés, que sí es agresivo, que sí es Shark Tank, pero que en este momento, pues, como que no te preocupes tanto. Igual ahorita estaban haciendo una pregunta que si necesitabas visa, y pues evidentemente necesitas visa para estar en Estados Unidos, pero yo no te diría, y esto lo digo yo absolutamente de mi lado, sin lo que Lorenzo pueda opinar, pero no te preocupes por la visa ahorita, preocúpate en que te acepten en la aceleradora, preocúpate, vas a tener hasta diciembre. Yo te aseguro, como abogado que soy, que si a ti te aceptan en la aceleradora, es porque tú cumples con todos los requisitos necesarios, que junto con la aceptación de la aceleradora y todos los requisitos que la misma aceleradora vio, tú vas a poder ir a la embajada americana y te van a dar la visa, porque no va a haber razones, no porque eso te dé garantía, no porque necesariamente la aceleradora o para nada la aceleradora te va a ayudar a sacar la visa, pero tienes los mismos elementos que vio una aceleradora para aceptarte, son los mismos elementos que va a haber una embajada para darte la visa. O sea, no existe razón del por qué no. Entonces, al final, preocúpate más bien en aplicar, en hacer todo eso y que ojalá el problema sea, oh, tengo que viajar en diciembre y no tengo visa y ya se buscará una alternativa para eso y seguramente se va a conseguir, pero no de entrada digas, "Ah, es que no tengo visa y por eso no aplico", porque eso ya está muy mal, ¿no? Que arranque en esa actitud, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí tienes toda la razón, porque creo que emprender, escalar un negocio, levantar capital, todo es un mundo, es muy complicado y yo siento que la gente muchas veces se preocupa de lo menos importante. Lo más importante en un negocio, ¿qué es? Generar valor. Mm. Tú generas valor, solucionas un problema y le das valor a tus usuarios, a partir de ahí, ¿cómo firmar un contrato con los empleados? Eso se soluciona. ¿Cómo viajar a Estados Unidos? Eso se soluciona. ¿No? ¿Cómo pagar impuestos? Eso se soluciona. El problema es al revés, que demasiada gente, ¿no? Son muy buenos operando esas cosas y no entienden que todo eso nos sirve si tú no estás entregando valor a un usuario. Entonces, hay que priorizar, ¿no? Hay muchas cosas, Claro. pero Y, prioriza. y también identificar los miedos, ¿no? Que muchas veces la excusa es, no, es que no hablo inglés o no, es que no tengo visa y realmente lo que estás es aterrado de dar el paso, de meterte en ese mundo y le estás dando las excusas a que no hablas inglés o que no tienes visa, cuando realmente tu miedo es afrontar o dar ese primer paso, ¿no? Uno de los requisitos, la pregunta que te quería hacer sobre el blockchain, o sea, supongamos que alguien tiene un emprendimiento que cumple con los criterios de ser aceleradora, o sea, de que ya de alguna manera está funcionando y que ya de alguna manera está con forma o mucho más avanzado, pero no tiene todavía la implementación de blockchain, aunque sí la tiene identificada. O sea, aunque sí dice, mira, yo tengo un emprendimiento que hasta va bien. O sea, pudiéramos dar el caso, casualmente yo estaba hablando de la aceleradora con un emprendimiento en Chile que me llamó para que lo ayudara de blockchain y le recomendé sobre este en vivo, y espero que lo estén viendo, y le recuperé también sobre la aceleradora. Entonces, es una editorial, un tema educativo que ellos pues están avanzando, les va bien, están en su ronda y quieren implementar blockchain dentro del ecosistema de la solución, pero todavía no lo tienen, o sea, no está desarrollado todo el tema, ni siquiera estoy seguro, no le pregunté si ya tiene realmente identificado cómo blockchain entraría en juego. Entonces la pregunta es, si bien el startup que ya tenga como forma y esté avanzado en algo, pero también necesita que ya la parte de blockchain esté identificada, o la aceleradora puede ayudarlo a pulir esa idea que tiene el emprendedor de cómo blockchain puede resolver o aportar cosas dentro de su emprendimiento. Yo te diría que me encantaría poder ayudar en ese sentido, pero la realidad es que no. La responsabilidad en ese caso es del emprendedor. O sea, el emprendedor tiene que traer por lo menos un caso de uso claro
irreal para el blockchain. ¿A qué me refiero? Hay compañías que ya están usando el blockchain, incluso hay compañías que nacen gracias a las oportunidades que el blockchain está brindando. Por ejemplo, tema de la tokenización de obras de arte. Como decían, antes era prácticamente imposible, ahora se puede hacer. Entonces hay compañías que dicen, yo quiero hacer tokenización de arte. Entonces, esas son compañías para mí que son nativas del blockchain. O sea, nacen porque están basadas en blockchain. Hay una segunda categoría de compañías quizás tradicionales, o sea, en el sentido de que no nacen solo gracias al blockchain, pero que tienen un caso de uso claro del blockchain. Por ejemplo, compañías financieras. Pues préstamos. Préstamos se han hecho desde hace miles de años. El blockchain ahora mejora muchísimo por 20.000 razones. Entonces son modelos tradicionales que se podían hacer antes y que ahora se puede hacer mejor. Entonces ahí el caso de uso del blockchain, como que usar el blockchain tiene un montón de sentido. Claro. Hay otras compañías donde de repente se podría usar el blockchain, ¿por qué no? Al fin y al cabo, el blockchain es un registro de data, pero donde no se usa de verdad el potencial de blockchain. Es decir, se podría hacer también sin el blockchain. Entonces, Okay. esos son los negocios que no tienen mucho sentido. Por ejemplo, te hago un ejemplo. Tú quieres hacer un negocio donde registras los que van a una reunión de tu compañía, por ejemplo. Pues ese registro tú lo puedes hacer en un papel, lo puedes hacer en un Google Docs, lo puedes hacer en un montón, en el 99% de las aplicaciones, no necesitas que esté en el blockchain. Entonces, si es una compañía que hace registros de gente que ha ido a reuniones en el blockchain, ahí yo cuestiono, pero el uso del blockchain es real. Ahora, si tú me dices, no, es para un juzgado, que entonces tenemos que estar seguros que el tipo vino, ok. Entonces, Claro. volviendo al tema, si tienes una compañía ya armada en el blockchain, aplica. Si todavía no estás implementando el blockchain, tienes que hacer ese análisis. ¿El blockchain es clave para tu negocio? ¿Hay un uso real del blockchain? Si la respuesta es sí, puedes aplicar. Si la respuesta es no, entonces te recomiendo que vayas pensando un poco más. Entonces, este es el criterio. Hay un uso real del blockchain. No es si ya estás usando. Puede que no lo estés usando. Entonces, Pero tengas identificado realmente cómo te va a solucionar, pero además que te va a solucionar, ¿no? No que es como un juego, no es como algo. es que hay gente que aplicó y dijo, ¿por qué el blockchain? Porque ustedes están dando plata si lo hago con el blockchain. ¿No? Entonces, hay que tener un caso de uso. Entonces, hay que decir, no, mira, mi aplicación específicamente es esa. En lo que es el blockchain, voy a usar esto y esto, con esta razón y con este beneficio. Entonces, usted, el emprendedor, es el que tiene que traer esa idea y convencernos. Cuando eso ocurra, nosotros podemos ayudar, pero nosotros no vamos a hacer ese trabajo por el emprendedor porque es parte de la evaluación. Y lo segundo, que rápidamente, pero lo tenemos que mencionar, me lo preguntaste antes y no tuvimos tiempo de desarrollar ese tema, pero el tema de Algorand. ¿Por qué Algorand? Perdón, Lorenzo, no solo de Algorand, porque era lo que te iba a preguntar justo después. ¿Quiénes están detrás de la aceleradora? Y obviamente Algorand es uno, y hablas de Algorand, pero después me gustaría también que me digas quiénes más están detrás, quiénes crearon la aceleradora para entender la potencia de lo que está ahí, ¿no? Exacto. Entonces, empecemos por ahí. Los socios somos tres. Uno es Rocker. Nosotros llevamos 10 años creando compañías. Estamos basados en Miami, pero hemos creado compañías en Estados Unidos, en América Latina. Tenemos un portafolio de más de 70 startups, de las cuales hemos cofundado más de 50. Entonces nosotros traemos la experiencia del ecosistema de Miami, de América Latina, y traemos la experiencia de haber creado compañías desde cero, haber levantado fondos y haber vendido y comprado compañías. Los otros dos socios son la Fundación Algorand, que es una institución que maneja lo que es la tecnología Algorand, que ahorita vamos a explicar. Y por otro lado está Borderless Capital,
que es un inversionista, es el primer inversionista en el ecosistema de Algorand. Es un inversionista que pues, no es el primer fondo de ellos, tiene mucha experiencia, ya tienen más de 70 compañías en las que invirtieron en los últimos 2 años, entonces es un inversionista institucional, grande, pesado, con credenciales y pedigrí. Entonces estos son los 3 roles, está la fundación, que de alguna manera da la visión, está el inversionista y está el creador de compañías, que somos los que operamos la aceleradora. Ahora, Algorand, como decimos al principio, blockchain es una tecnología, pero hay diferentes tipos de blockchain. Todos los que hacen es registrar data de manera segura, pero hay diferentes maneras de hacerlo, diferentes algoritmos, diferentes protocolos, diferentes maneras de tomar las decisiones y digamos, ser garantes de la información según diferentes criterios. Entonces, diferentes modelos de blockchain. Algorand es uno de los relativamente nuevos, no fue de los primeros, y para mí eso es un pro porque digamos que tienen la ventaja de haber visto los puntos débiles de otras blockchains y entonces han sacado una blockchain que justamente ataca esos puntos débiles, como la seguridad, por ejemplo, la falta de descentralización completa y real. Entonces es una blockchain moderna, muy eficiente, muy escalable, muy segura, que tiene un montón de reconocimientos. Y aparte de eso, lo que más me gusta de Algorand es el aspecto de la comunidad. O sea, sí, es una tecnología y es súper chévere y es buenísima, pero lo que la gente tiene que entender también es que hay una comunidad detrás de emprendedores, de desarrolladores, de inversionistas que realmente están empujando todos de manera conjunta para que el Algorand pueda escalar y pueda ofrecer más aplicaciones para millones y millones de personas. Entonces, eso lo digo porque el aspecto humano es importante, no es solo tecnología, también la gente que entre, que empieza a desarrollar en Algorand, se va a dar cuenta de que hay un montón de ayuda, un montón de gente que quiere participar, y entonces eso humaniza un poco todo esto, que el blockchain parece como que son computadoras que van, no, hay gente detrás, hay programadores, hay inversionistas, hay emprendedores, y la comunidad de Algorand en ese sentido es excepcional. Entonces, para terminar, el tema es una aceleradora enfocada específicamente en el tema de blockchain de Algorand. Por lo tanto, yo les invito, si quieren aplicar, les invito a que hagan la tarea. Es parte del proceso. Aplicar es gratis, pero sí tienen que demostrar que califican. Entonces, hagan la tarea. Si no conocen Algorand, métanse, investiguen. En la página de la aceleradora tenemos varios artículos, videos, casos de éxito de gente que ha usado Algorand. Hay mucho contenido. También pueden buscar en las páginas, en los canales de Algorand. Pero hagan la tarea. Entiendan qué es Algorand y cuál es su diferenciador con respecto a otros blockchain. Y a la hora de aplicar, contesten bien a la pregunta ¿por qué Algorand? Así que primero hemos dicho, contesten bien a la pregunta ¿por qué blockchain? Pero la segunda pregunta es ¿por qué Algorand? Ok, blockchain, registro descentralizado, ok, entiendo que quieres usar eso. Pero ¿por qué blockchain y no Bitcoin y no Ethereum y no Solana, Cardano, cualquier cosa? Entonces, esas son las cosas, esa es la tarea. Si ustedes contestan bien esas preguntas, están dentro. Definitivamente, a mí Algorand me gusta mucho, no solo porque soluciona el problema técnico que están buscando todos de lo que se llama el trilema de blockchain, y pues que el que lo conoce sabe lo que estoy hablando, y si no en otro momento hablamos de eso, pero además es la comunidad, es lo que comentas, o sea, es como la forma, tiene como una forma más tradicional, y no con eso quiere decir que sea anticuado, todo lo contrario, tiene una forma que es más familiar. O sea, yo creo que es producto de esta evolución donde ya no son los loquitos genios del blockchain que salieron y crearon una plataforma y es un muchacho de menos de tantos años y con cara de loco y se ve como un genio, que no está mal, que evidentemente pues es un genio y todo, pero que quizás en algunas industrias pues lo pueden ver como con recelo, lo pueden asociar con temas de inseguridad o de inestabilidad
o de cosas que no son tan familiares a ese mercado tradicional dinosaurio que le cuesta entrar en el mundo del blockchain. En cambio, Algorand han logrado construir una comunidad como agradable, no que las otras no sean agradables, pero mantienen como toda esa healthy, como sano, como tú ves todo estructurado desde su cabeza, quien lo creó, un profesor del MIT, además un señor, o sea, una persona de mayor edad, o sea, que te da sabiduría, que además se ha ganado premios, el premio Turing, o sea, es ok, no solo de fondo es muy bueno, sino y es disruptivo, al igual que el resto de las plataformas y que el resto de muchos de los proyectos de blockchain, pero en cuanto a la forma, no al fondo, no es tan disruptivo, es más bien como más tradicional, más by the book, más con una interfase de usuario familiar, con una comunidad realmente sólida, que entienden el mismo nivel, que conversen, que creen en esto, una comunidad bastante madura. Entonces, bueno, no es que les estoy dando la respuesta del por qué, pero definitivamente sí Algorand desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de estructural tiene una gran ventaja y creo que vamos a oír mucho de qué hablar en Algorand. Los que no han oído de Algorand, recuérdense de ese nombre porque en los próximos, sobre todo en Latinoamérica, yo creo que en el año que viene lo van a oír muchísimo y se van a sorprender la cantidad de proyectos que están implementándose en Algorand, sobre todo de la magnitud que se están implementando. No son solamente proyectos internos que a lo mejor nadie conoce, sino se van a sorprender a nivel de gobierno, a nivel de salud, a nivel financiero y regional. O sea, realmente va bastante agresivo a esa comunidad, va como con pasos firmes, así como un ejército que va logrando y conquistando muchos terrenos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Graben estas palabras y volvemos a hablar en un año. ¿Verdad? Así es, en un año volvemos a este video para que se acuerden. Bueno, Lorenzo, yo creo que ya tenemos una hora, mil gracias, sí, exactamente una hora, mil gracias por esta oportunidad, ojalá podamos hacer muchos más y no nos dio tiempo de contestar preguntas, pero bueno, las voy a tomar en cuenta y quizás en una nueva entrega podamos hablar puntualmente de estos temas que a los dos nos apasiona. Cuéntame algo más que quieras comentar, una invitación una vez más al tema de la aceleradora y cualquier otra información. No, eso, que miren la página web de la aceleradora. Si no están directamente interesados, que por favor lo compartan. En particular, por ejemplo, con organizaciones, asociaciones de emprendedores, de desarrolladores. O sea, piensen, todos tenemos algún tipo de contacto. Cámaras de comercio. Piensen que esto de verdad es un programa que puede ayudar a un montón de emprendedores en América Latina. Puede crear un impacto grande. Lo único que pedimos es ayuda para que más y más personas se enteren y que nadie se quede fuera. Así que les invito, pues eso, a que nos ayuden en ese sentido, que vayan estudiando temas de blockchain, temas de Algorand, que sigan aprendiendo. Estas cosas solo las van a aprender por estos canales, por eventos como el que estamos haciendo hoy. Eso ya, digamos, ya si estamos viendo eso es porque ya no estamos en la escuela y en la escuela no están hablando de estas cosas. Así que les invito a que sigan siendo curiosos y sigan y se den cuenta de que estamos viviendo un momento único en la historia y todos tenemos el poder de ser parte activa de ese momento. Así que, nada, Así es. gracias a todos. Totalmente, mil gracias. Los felicito a todos los que están aquí interesados por eso. No es tarde, todo lo contrario. Apenas esto está comenzando, como dijo Lorenzo, es como si estuviéramos en el 97 de parte de Internet. Es algo que no va a parar nunca, o sea, que se va a implementar por completo en los próximos meses y años y nos sorprenderá todo lo que se va a implementar con eso. Pero también es importante que no sientan que no saben nada y que tienen que ser expertos porque eh, todos los días estamos aprendiendo de este tema. El que diga que es un experto en blockchain realmente no tiene ni idea de lo que está diciendo, probablemente no sabe nada de blockchain, porque nadie puede decir que es un experto de blockchain, porque eso es algo que apenas está naciendo y que todos los días está migrando y está cambiando. Así que no le tengan miedo. Los felicito por estar aquí y por interesarse más.
Y ya saben, en la descripción voy a dar toda la información de la aceleradora, de Algorand, el chat del Gordo Circuito en Telegram de Criptocircuito, donde hablamos también de blockchain y criptomonedas para principiantes. Y aquí les vamos a dar toda la información para que sigamos creciendo esta comunidad y mientras más gente aprenda y entienda esto, pues más rápido va a ser la implementación del blockchain en el mundo y va a solucionar muchos de los tantos problemas que sabemos que soluciona. Mil gracias, Lorenzo. Un fuerte abrazo, feliz fin de semana para ti y para todos. Hasta Bye, pronto. bye. Bye. Gracias.